Por la información y ahora sí retomamos la conversación con el doctor Huerta y hablábamos, doctor, de este rebrote de casos de COVID-19 en Beijing y en Nueva Zelanda. Es decir, era lo que suponíamos, doctor. No es que el virus haya desaparecido, sino que tenemos que aprender a convivir con él. Así es, Mabel. Y es importante clarificar concepto porque mucho se escucha de una segunda ola. Y muchos en el Perú, por ejemplo, dicen, ay, carambas, ahora que se va a reabrir todo, vamos a tener una segunda ola. Pues no, mira, los conceptos son los siguientes. Cuando tenemos una epidemia como la que tenemos en el Perú, como la que ha tenido Nueva Zelanda, todos los países, y tú logras desaparecer la enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que hizo Nueva Zelanda, eso es lo que hizo China también, desapareció la enfermedad. Si después que desapareció aparecen casos, eso se llama rebrote. O sea, tienes que haber desaparecido. O sea, en el Perú, en este momento que tenemos tantos casos y aumentan después de que se abra la cuarentena, eso no va a ser un rebrote, ni va a ser una segunda ola. Eso va a ser una persistencia o un agravamiento de la enfermedad. En cambio, lo de Nueva Zelanda, no, como dijiste, ya tenía 27 días sin ningún caso. Este fin de semana tuvieron un partido de rugby en el que 45,000 personas estuvieron sin mascarillas ni nada, juntitas en un estadio como era en los viejos tiempos. Doctor, pero en Nueva Zelanda lo que ha pasado es que el virus es importado, es decir, personas que vinieron, creo, si mal no recuerdo, del Reino Unido han sido identificadas. Claro. Por eso, entonces, eso se llama un rebrote. Ha aparecido un caso. ¿Cómo ha sucedido esto, Mabel? Y mira la parte humana, a ver qué dicen los oyentes. Lo siguiente pasó. 2 mujeres inglesas que tenían a su padre viviendo en Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, ahí donde jugó Perú contra Nueva Zelanda en las eliminatorias, viajaron desde Inglaterra a Nueva Zelanda. Llegaron y fueron puestas en cuarentena, porque la primera ministra, Jacinta, Jacinta se llama, ella es súper estricta con esto. Ella se lo ha tomado muy en serio. Y ella y el gobierno han dictaminado que todo extranjero que llegue, Mabel, tiene que estar 14 días encerrado, se le hace las pruebas y todo. Bueno, al 5.º día de cuarentena de estas 2 señoras inglesas, pidieron por favor que por razones humanitarias se les permita salir porque su padre estaba moribundo en Wellington. Y se les dejó salir, Mabel. Y ellas han resultado positivas. Y ayer ha dicho la primera ministra de que van a caer cabezas porque ¿cómo es que se ha roto el protocolo? Claro. ¿Quién ordenó a estas 2 señoras que en vez de quedarse 14 días, salgan al 5.º día? Y dijo, esto será impopular lo que estamos haciendo, pero es la ley y se tiene que cumplir porque no queremos casos. Claro, si la razón era noble y conmovedora, lo que se tiene que hacer es pensar en el bien común y evitar el rebrote, por lo menos en este país. Pero aquí, por ejemplo, en Perú, doctor, desde hace 2 semanas aproximadamente, un poco más, estamos viendo que la cuarentena se ha levantado en la práctica, ¿no? Y vemos una gran cantidad de personas en las diferentes ciudades deambulando, comercializando. Pero además de eso, dentro de un par de semanas más, también se va a levantar la cuarentena, lo que significa es que además de esa masa grande que ya está en la calle, hay otra masa que está por salir. ¿Cómo va a ser, si sabemos que la enfermedad se desarrolla en 15 días, en un mes, cómo va a ser julio? ¿Cómo va a ser agosto? A ver, Mabel, pues lo que se espera sabiendo de que este es un virus que se contagia de persona a persona, cuando la gente está cerca en aglomeraciones, cuando la gente no está bien protegida con el uso de las mascarillas, lo que se espera es que los casos aumenten. Ya se está viendo aquí en Estados Unidos como efecto de las manifestaciones que hubo, ya se está viendo eso. Así que lo que se espera es que en las próximas semanas aumenten los casos de la enfermedad en el Perú, aumenten los casos de infecciones, y acá es donde viene ya la labor que ojalá que el Ministerio de Salud haga, y eso lo hemos hablado varias veces también en el programa, que es lo que se llama la identificación del caso y el seguimiento de sus contactos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso ayer con el doctor Bustamante? Eso, Mabel, es importantísimo que se haga. Ojalá que el Ministerio ya tenga el plan, la gente contratada, se necesitan como 1.500 personas para hacer ese trabajo. Solamente con eso vamos a poder mitigar un poco, digamos, lo que se viene. Porque, como te digo, no va a ser una segunda ola, va a ser un agravamiento de la situación porque en este momento no tenemos controlada la enfermedad. Y la pregunta es, ¿tendremos suficientes camas UCI? Esto significa, doctor, que vamos a ver
incrementarse la cifra de fallecidos. Le pido por favor que hablemos de esto tras la pausa. Son las 10:28. El doctor Huerta y Mabel Huertas lo acompañan aquí en Encendidos. Muchísimas gracias. Regresamos entonces con el doctor Huerta y comentábamos lo que se viene. Doctor, mañana se van a abrir también los centros comerciales. Los conglomerados comerciales van a atender de puertas abiertas, con los protocolos necesarios, sin duda. Pero desde hace ya 2 semanas estamos viendo que los comerciantes ambulantes están en las calles. Eso significa que se va a agravar la situación y que vamos a incrementar el número de fallecidos de manera dramática. A ver, Mabel, pues mira, conociendo lo que es la historia natural de esta enfermedad, ¿verdad? Conociendo los famosos números 80, 15, 5. De todas las personas que se van a infectar en las próximas semanas, 80% no va a tener síntomas o lo va a tener ligeros, 15% va a tener síntomas más severos y 5% se va a complicar, va a necesitar hospitalización y cuidados intensivos. Entonces, cuanto más gente se infecte, más van a aumentar estas proporciones y obviamente vamos a necesitar más camas de hospitalización y cuidados intensivos porque la gente se va a complicar. O sea, la respuesta a tu pregunta sería sí. Teóricamente, tendríamos que necesitar más camas de hospitalización y más camas de cuidados intensivos. Y no hay forma de contener, es decir, en un principio el virus nos agarró desprevenidos en el sentido que no sabíamos cómo iba a actuar, ¿no? Pero ahora sí vemos, hay un mapa de calor que lo prepara eSalud a nivel nacional y se puede observar cuáles son las zonas rojas, por decirlo de alguna manera. Pero además ya sabemos cuál es la población más vulnerable de contraer el coronavirus. ¿No se puede hacer una contención en esos puntos de manera focalizada? Exacto. Yo creo que esta mañana en Ampliación de Noticias, un epidemiólogo ecuatoriano contó eso precisamente, de que como en Guayaquil, que fue devastada por la enfermedad, decidieron ellos ir por distritos, como tú dices, calientes, que tenían muchos casos, pero activando los servicios primarios de salud, dando muchísimo énfasis a la atención en las postas médicas para hacer las pruebas y luego el empadronamiento de las personas positivas, la cuarentena selectiva de ciertas zonas, y así es como ellos han logrado. Esa podría ser una estrategia, Mabel, es decir, que como ir a lo que se llama cuarentena focalizada. Argentina lo está haciendo igual. Argentina, en Buenos Aires, son ciertos lugares, ciertas villas las que están siendo, digamos, puestas en cuarentena muchísimo más intensa, incluso con cierre de todo el barrio, con personal militar que cuida toda esa zona. Pues esa es una posibilidad, porque ya una cuarentena para todo el Perú, obviamente ya no aguanta el Perú, pero que se hagan, digamos, cuarentenas mucho más focalizadas de acuerdo a los datos epidemiológicos, eso aunado a un servicio primario de salud fuerte en esas zonas, Mabel, y eso aunado a lo que dijimos hace un momento y hablamos ayer con el doctor Bustamante, es decir, que salga un ejército de gente a buscar casos, a ayudarlos a que se queden en su casa. Si no tienen con qué comer, se les lleva la comida a su casa por 14 días. Eso es lo que habría que hacer, es decir, una contención pero ya localizada. Tiene que garantizarse que estas personas que van a mantener la cuarentena, pues por lo menos tengan que comer, porque ya estamos viendo que por más, hay gente que duda inclusive de que el virus exista o que simplemente no le importa porque su prioridad es llevar un pan a la casa. Por supuesto. Y hay otra gente que cree que la ivermectina lo está protegiendo, entonces ya como están tomando su ivermectina ya no le va a dar la enfermedad, entonces no se cuidan mucho, entran a las aglomeraciones, no saben usar la mascarilla y se infectan, ¿no? Obviamente con esa idea de que la ivermectina los está protegiendo, ¿no? Otros que siguen todavía con la idea de la hidroxicloroquina, que es un buen preventivo, y ahora de repente, y nos decía un oyente, Mabel, de que la gente desde ayer están empezando a comprar dexametasona en las farmacias. Y es importante recordar, doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios negativos de tomar esta medicina dexametasona? La dexametasona es una cortisona y lo que hace es que la persona retenga líquidos y dependiendo de la sensibilidad de la gente puede presentar crisis altas de presión arterial en unos cuantos días.
porque retiene líquidos. También la dexametasona va a provocar que el azúcar le aumente. Si es una persona que tiene predisposición, por ejemplo, para la diabetes, tiene prediabetes que ni cuenta se da, le va a subir el azúcar y la va a alterar. La otra es que la dexametasona baja las defensas y puede promover infecciones bacterianas. Entonces le puede aparecer una neumonía por bacterias, una infección por bacterias en la piel o en otra parte. Puede, en mujeres, favorecer el uso de los hongos. Y salen hongos vaginales, la famosa cándida, pero terribles en cantidad. En el hombre le puede dar en el pene este tipo de hongos por cándidas por tomar la dexametasona. O sea, la dexametasona es un medicamento muy bueno como antiinflamatorio, pero que no se ha probado que pueda prevenir el contagio con el coronavirus, ni mucho menos prevenir de que una persona que la tome vaya a llegar a la unidad de cuidados intensivos. Pero, como ya se dio la noticia, la gente no lo piensa dos veces y entonces ya están empezando a comprar su dexametasona. Y uno se pone a pensar, doctor, claro, estos son estudios serios, científicos, pero sí estas noticias, estos fake news, ¿no? Noticias falsas, estos mensajes de WhatsApp que llegan de mira, me dijo el amigo, o no le digan a nadie, pero esta información la voy a compartir solo con ustedes. También pueden ser parte, no sé, de una especie de campaña de relaciones públicas de farmacéuticas para que vayan corriendo a comprar estas medicinas, ¿no? No, bueno, en este caso no creo. En el caso en específico no, porque estamos hablando de todos son estudios científicos que vamos encontrando, se suceden a la par. Pero no puede ser, como hemos visto, que salgan doctores, personas que tienen estudios en medicina, también induciendo a la población a que tomen determinado farmacéutico para prevenir el COVID-19, porque eso no existe. Claro, sí, eso ya es otro asunto, obviamente ya eso es responsabilidad personal de los profesionales de la salud que pues se atreven a decir cosas como que recetan anticoagulantes en las radios, en las televisoras, o que dicen que la ivermectina va a desaparecer completamente el virus del Perú. Ya esas son responsabilidades personales. Pero mira, tu primer punto sí es interesante. Esto de las medicinas se está usando como arma política. Los cubanos, por ejemplo, ya están hablando de que tienen sus vacunas cubanas, que entre comillas famosas, porque ellos basan muchísimo de su prestigio internacional en esto de la biotecnología. Cuando salió lo del Remdesivir, que es un antiviral aquí en Estados Unidos, etcétera, que se habló mucho, bueno, pues los rusos también ya sacaron su antiviral y los rusos tienen su propia cosa. Entonces se usa mucho esto en la política. Que una nación tiene su propia medicina, pero también lo usan las casas comerciales, obviamente. Y aquí es en donde entra el terreno de las vacunas, Mabel, porque como son grandes transnacionales farmacéuticas las que van a fabricar las vacunas, obviamente cada una tiene sus compañías de relaciones públicas que lanzan comunicados por aquí o por allá. Entonces ya tal empresa está llevando la punta en la carrera, la otra empresa está haciendo esto, y hay que tener cuidado en filtrar esas noticias para darlas al público. Así es, doctor. En ese sentido. Siempre es un gusto escucharlo, tranquilizar a todas las personas, a la población que sí, con todo derecho, están sumamente asustados. Por supuesto que nadie quiere pasar por los síntomas de la enfermedad, pero no automedicarse, porque el remedio puede ser inclusive mucho peor, doctor. Así es. Y que recuerden estos números mágicos que siempre repetimos. 80, 15, 5. 80% o no va a tener síntomas o van a ser ligeros. 15% van a ser síntomas más intensos, pero van a salir del problema. Y solo 5% de las personas en riesgo pueden llegar a complicarse, Mabel. Y lo importante es no infectarse. Y para eso, usar bien la mascarilla y defender tu 1,5 metros de distancia con la gente. Eso va a impedir que tú te vayas a infectar y eso va a impedir que te compliques en el futuro si te vas a complicar. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en la tarde. Claro que sí. Nos escuchamos en la tarde, Mabel. Chao. Hasta luego. 10:46. Pausa y regresamos.